escudriñando su palabra al segundo día del mes 10 del año 2021 del calendario gentil. Escudriñando su palabra, continúa con este interesante estudio acerca de el apóstol de la mentira, Pablo de Tarso, en el que estamos aportando evidencias conforme a las escrituras para poner en evidencia la mentira, el engaño de este falso apóstol llamado Pablo o Chaulo, y por muchos de ustedes indebidamente llamándole Rabí, cuando Yeshua HaMashiach, nuestro amado Mesías, nos dio la orden de que a nadie llamáramos Rabí, sino excepto a él. Bueno, empecemos recordándoles que este es el cuarto video relativo a este estudio. Vamos ahora a comenzar con el número 7, que habla respecto a la ley o Torá, que fue lo que enseñó Pablo. Recordando que en el número 1 vimos advertencia contra los falsos profetas. Ahí mismo estudiamos quién era Pablo de Tarso. Segundo punto a estudiar, vimos requisitos para ser apóstol, la elección del nuevo apóstol, lo que es el Urim, el Tumim. El tercer punto vimos la iglesia de Éfesos, que fue quien descubrió al apóstol falso. El punto número 4, estudiamos lo que enseñó Pablo de Tarso respecto al matrimonio y la reproducción humana. En el quinto, estuvimos estudiando que Pablo se contradice a sí mismo. En el número 6, las falsas afirmaciones de Pablo de Tarso. En el séptimo, cómo es que Pablo de Tarso contradice a Yeshua. Y vamos a ver qué también enseñó respecto a la ley o Torá del Altísimo. En el entendido de que al contradecir al Todopoderoso Creador, implícitamente está contradiciendo a Yeshua, está contradiciendo a los profetas, está contradiciendo el Tanakh o Antiguo Testamento, la Torá o ley del Altísimo Creador. Y aún más, se contradice a él mismo. Bueno, entremos en materia, los invitamos a que abran sus Biblias y si pueden tener varias versiones, mucho mejor. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 6, que fue de la autoría de Pablo de Tarso, en el que dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De esto entendemos que Pablo nos está diciendo que estamos libres ya de la ley. Aquí la pregunta obligada sería: ¿de qué manera quedamos libres de la ley? Cuando el Mesías, el enviado por el Todopoderoso Creador para el mensaje de restauración y perdón a su pueblo, Él nos dice en Mateo 5:17 que no pensemos que Él vino a abolir, a extinguir, a quitar la ley, ni una coma de ella, sino a hacer cumplir lo que se decía de Él ahí y a través de los profetas. ¿Qué será lo que le dio permiso a Pablo de Tarso a decir esto? Respecto a los que piensan que se refiere Pablo a la ley del pecado, entonces, con fundamento en las Escrituras, no a lo que escribió este falso apóstol, sino a lo que dice la palabra del bendito y todopoderoso Creador, ya bendito sea su nombre para siempre, o lo que dijo su representante aquí en la tierra, Yeshua de Nazaret. Tendríamos necesariamente que ver en dónde está esa ley del pecado. No hay ley del pecado. O algunos más que dicen la ley de Cristo, la ley del Mesías. Volvemos a decir, si Yeshua dice que no abolió, no quitó ni aún de los más chiquitos de los mandamientos, ni aún una coma. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Sino que Él mismo nos dijo que todo lo que decía era solo aquello que su Padre le había indicado que dijera e hiciera, que Él nada hacía por su propia cuenta. De esa manera, entonces, se repite la pregunta: ¿cuál es la ley de la que dijo Pablo de Tarso que ya estábamos libres? Ahora, ¿qué dijo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 2?
Dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hace esta pregunta. Entonces yo, Carla, pregunto, ¿y por qué expulsaron de la tierra a nuestros antepasados israelitas? ¿Acaso no fue por no obedecer las obras de la ley? Si bien es cierto que recibimos el Espíritu, el Ruach, por oír con fe, pero esa fe debe ahora proceder a las obras de la ley en señal de haber recibido el Espíritu, el Ruach, como señal de arrepentimiento. Entonces, si él está preguntando, como queriendo decir, ¿por qué ahora ustedes se quieren devolver a las obras de la ley? ¿Por qué quieren cumplir con mandamientos, Gálatas? Si ustedes recibieron al Espíritu y sus promesas de redención solamente por oír con fe. Por eso es bien importante que en cada estudio enfaticemos que la fe, según el concepto de Pablo de Tarso, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos ayuda a clarificar un poquito el concepto, porque sí, bien es cierto que en aquello que nosotros creemos firmemente, no necesariamente tiene que estar ya visualizado, y sin embargo tenemos la convicción o que no lo hemos visto. Ejemplo, cuando usted cree que el estudiar determinada carrera o poner un negocio, aunque usted ya todavía ni siquiera emprende el negocio, usted cree que le va a ir exitosamente en eso que va a emprender y aún que no lo ha visto, tiene convicción de que así será. Eso es la fe en el concepto humano más admitido. No obstante, lo que significa para el concepto hebreo-israelita, que es de donde viene nuestra fe, no procede ni de los griegos, ni de los romanos, ni de ninguna otra civilización. Entonces, para lo hebreo-israelita, fe es emuná, es fidelidad a lo que es verdadero, a lo que es cierto y bueno. Y lo único que tiene esas características es la bendita palabra del Altísimo Creador. ¿Y dónde está? Está en ese Antiguo Testamento, Tanaj en hebreo, en esa ley, en esa Torá, que tanto han despreciado muchísimas personas que niegan que tengan ellos algún nexo con Israel y la obligación de cumplir con el pacto al cual nuestros antepasados se vincularon con el Todopoderoso Creador. De esa manera, entonces, fe, emuná, es estar ligado a esa verdad. Es tener fidelidad, lealtad a lo que el Altísimo Creador nos ha ordenado. Pero, bueno, siguiendo la idea que nos dio Pablo de Tarso, tratemos de entenderlo así. Usted, aun cuando no ha visto al Todopoderoso Creador de forma tangible, palpable, usted lo ha sentido. Y esa es la base de toda nuestra fe. Lo que está escrito en las Escrituras, en la Biblia, no siempre se puede comprobar a la luz de la ciencia. Que esto es para que nos entendamos en su concepto más amplio, ya que ciencia significa conocimiento, y si hay algún conocimiento, es precisamente la palabra del Altísimo Creador. No obstante ello, entendámonos en términos más comunes, más humanos, para poder entender esto, tener una idea más clara. Y podemos decir que no hay cosas que no se pueden comprobar ni respaldar científicamente, como por ejemplo que el Altísimo haya abierto el mar para que su pueblo pasara por tierra seca por ahí. Eso, de acuerdo a las leyes de la física, no es sostenible. Pero usted cree que aquel bendito que fue capaz de crear el mar, la tierra, los cielos y su plenitud, es capaz de abrir los mares y todo lo que él así disponga. Entonces, si usted
basa su fe, su creencia en algo que no ha visto, pero que siente que es así, entonces Pablo de Tarso basa su evangelio, muy su evangelio, como él mismo lo decía, no decía que era el evangelio, el mensaje del Todopoderoso Creador por medio de Yeshua, sino que de una forma muy soberbia decía que era su evangelio, que él era el único padre que tenían sus seguidores. Él decía que él era el perito arquitecto, el que puso el fundamento, el que decía yo quiero que ustedes sigan mi ejemplo, que sean como yo, que dejen de tener reproducción humana, que dejen de casarse como yo. Era el yo-yo, era el egocéntrico Pablo, y para quien quiera entrar a detalle en las escrituras, el respaldo donde en la Biblia está puesto las aseveraciones de este hombre, vaya a los estudios anteriores y se dará cuenta que ahí está la cita de donde este hombre está hablando así. De tal manera que, volviendo al tema de la fe, este fue el cimiento, la base en la que manejó Pablo de Tarso su evangelio. Él le hizo creer al pueblo del Altísimo que eran solamente gentiles, o sea, gente extraña, pagana, que no tenían ningún nexo con Israel y que ahora podían entrar solamente por creer que Yeshua, Jesús, era el enviado del Todopoderoso Creador, su Hijo, que murió y resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre gobernando con poder. Confiesa esto, tú y tu casa serán salvos. Ese fue el fundamento, la piedra angular sobre la cual Pablo basó todo su evangelio. Entonces dice, ustedes recibieron el Espíritu. Claro que no está diciendo que el Espíritu bendito y apartado del Padre Creador, sino solamente un Espíritu. Por oír con fe. Ahora volvemos al mismo ejemplo que les ponía ahorita. Cuando usted escucha con fe a su vecino que le habla de lo bien que le ha ido en su negocio, lo próspero, y lo invita a que usted emprenda un negocio como el de él, cuando usted tiene esa fe por haber oído de su vecino, usted procede a tener obras. Usted actúa, ejecuta las acciones necesarias para emprender también ese negocio. No se queda con el solo, sí, yo también tengo fe que a mí me puede ir muy bien. Sí, sí lo creo. Y quedarse estacionado, eso sería para gente que dice creer, pero que el miedo lo paraliza, que en realidad no tuvo confianza, ¿no? Entonces, válganos este ejemplo para entender que cuando nosotros escuchamos, porque por supuesto, por el oír es que se conoce y al conocer es que se cree o no en el mensaje y se toma una decisión. Pero una vez que usted ya tuvo fe, oyó con fe, con fidelidad a la verdad del Altísimo, es que entonces usted actúa y va a recibir el Espíritu bendito y apartado del Creador para que le abra su entendimiento, pueda comprender su verdad y actúe, camine en las sendas que Él nos ha marcado, que no hay otra sino su ley, sus mandamientos. No hay otra palabra sino los mandamientos del Todopoderoso Creador. Entonces, cuando usted empieza a conocer realmente a su Hacedor, bendito sea ella, y conoce el mensaje verdadero de su representante, bendito sea Yeshua de Nazaret, el mensaje de arrepentimiento para salvación, es que usted va a entender con facilidad estos conceptos y ya va a dejar de decir que la salvación solo consiste en creer, una fe barata, cómoda, en la que no tiene nada más que creer. Imagine usted que su esposa le diga, te amo con todo mi ser, para mí no hay otra persona en la tierra más que tú. Pero su esposa no está interesada en conocer lo que usted quiere o no quiere. Y aun conociéndolo, porque usted insiste en decírselo, ella no está interesada en hacer lo que a usted le agrada. Entonces usted va a decir,
¿De qué manera me puedes demostrar tu amor y comprobar lo que dices sentir por mí si no tienes obras que demuestren ese amor por mí? ¿No cree usted acaso que el Altísimo Creador esa misma pregunta le hace a usted? ¿De qué manera dices amarme si no me demuestras obras de arrepentimiento y obediencia a lo que yo te he ordenado a través de mi ley? Y te lo vine a corroborar a través de mi Hijo, el amado, el justo, Yeshua de Nazaret. Ahora, si usted todas las noches dirigiera sus oraciones al Altísimo Creador, pidiéndole una cantidad de cosas, y el Altísimo no le da ninguna de esas cosas que usted ha pedido, es muy probable que usted un día, de manera poco agradecido, llegaría a decir, es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo le hablo todos los días, tengo 3 años pidiéndole esta lista y Él no me ha conseguido ninguna. Él no existe. ¿Por qué? Pues porque no actúa conforme a lo que yo le he pedido. Entonces, ¿por qué el Creador no habría de pensar de nosotros lo mismo? Tu amor, tu fe no existe porque no actúas conforme a lo que yo te he pedido. Ahora, esto es un pensamiento muy equivocado porque si respiramos, vivimos, comemos, tenemos un techo, tenemos salud, todo lo que tengamos en menor o mayor grado es gracias al Todopoderoso Creador. Todo lo que somos y tenemos es gracias a Él. Solo sírvame este ejemplo para que usted pueda entender un poquito que cuando usted pide mucho, insistentemente algo, y no obtiene una respuesta, usted cree que entonces usted le está hablando a la nada. No existe su interlocutor. Bien, con esta muy vasta explicación, quiero que entendamos en qué ha basado Pablo de Tarso su mensaje. En una fe barata, sin obras, sin muestras de arrepentimiento, de obediencia, en la que el creyente no obediente cómodamente se ha puesto en su zona de confort para decir, yo ya hago bastante con creer que existe Dios, porque mire, todos mis vecinos no creen, mire cuánta gente atea, yo con solo creer ya soy muy bueno. Pero le tengo noticias, si usted lee el libro de Santiago que está en la Biblia, él dijo, ¿qué es tu fe sin obras? Tu fe sin obras está muerta, es como la persona que no tiene espíritu, entonces está muerto. Yo te demuestro mi fe por mis obras, pero tú no me puedes demostrar tu fe sin obras. Entonces, entendamos muy claramente que no podemos estar en un evangelio en el que solamente tenemos que creer como si le hiciéramos un favor al Altísimo Creador por creer que existe. Bien, cuando le escribe a Gálatas capítulo 3, verso 5, Pablo dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, abre una pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sigue diciéndole 6. Así Abraham creyó al Altísimo y le fue contado por justicia. Aquí hacemos una pausa. Esto es un gran engaño en el que han caído muchos creyentes no obedientes. Y le tengo una noticia. Los demonios, como dijo Santiago, también creen en el Altísimo Creador. También creen. Fíjese, al igual que usted que sí cree. Y hasta le obedecen, pero no le obedecen por amor. No le obedecen por querer tener una relación estrecha y permanente con Él, sino porque no hay criatura que se pueda resistir y desobedecer al Altísimo Creador de forma permanente. Entonces, cuando el mensaje de este hombre de Pablo dice, Abraham creyó al Altísimo y le fue contado por justicia. Ese mensaje sutil que él maneja, como es el engañador siempre, el engañador para poder entrar a la mente y el corazón de su víctima, tiene que hablarle
con engaños muy sutiles, con estrategias. Porque si llegara desde un principio diciéndole, no le obedezcas al Altísimo Creador, no lo ames, ódialo, así como yo lo odio, así hablaría la serpiente y el maligno, que el Altísimo lo reprenda en el nombre de Yeshua. Si eso nos dijera a nosotros alguien, inmediatamente le diríamos, como dijo Yeshua, bendito sea, vete de aquí, Satanás, vete, porque escrito está, solo al Altísimo, tu todopoderoso Creador, amarás, servirás, seguirás solamente a Él. Entonces es muy claro que Él no pudiera haber entrado al círculo de los creyentes del Altísimo y de Yeshua con un mensaje confrontativo y totalmente transparente en su odio al Altísimo. Por supuesto que Él tuvo que maquillar esa maldad, ese mensaje torcido que Él dio al pueblo del Altísimo. Y tenía que hablar sobre bases verdaderas, mezcladas con muchos engaños y engaños muy severos que iban a cambiar de fondo el mensaje, como lo hizo. Entonces, obviamente que Abraham le creyó al Altísimo. Obviamente que le fue contado por justicia, por lo correcto. Pero eso implicó una acción. En todos los estudios se lo voy a decir. Abraham, cuando el Padre se le manifiesta y le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar en heredad. Imagine usted que Abraham hubiera estado cuestionando y luego deteniéndose. Sí te creo, pero mira, hasta no ver, no creer. Mira, me mandas el croquis, la ubicación GPS en dónde va a ser, lo conecto con mi celular y cuando ya vea si está bonita la tierra, pues yo me voy, ¿no? Pero sí creo que me está hablando el Todopoderoso. Muchas gracias por considerarme. ¿Se imagina usted un Abraham así? Claro que no. Él dijo, sí, Señor Todopoderoso Creador, lo que usted ordene, yo estoy cansado de tanto ídolo, esto no es para mí, mi genética, que está lo más pura posible, por algo usted me escogió. Obedece la voz de mi Altísimo Creador, como dijo Yeshua, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Creyó, pero emprendió una obra, se fue de su tierra para ir en búsqueda de la tierra. Cuando le dijo, sacrifícame a tu único hijo, o sea, único en la descendencia con su esposa Sara, porque él tuvo más hijos. Entonces, él caminó en la fe con obras. Él estuvo a punto de sacrificar a su hijo hasta que el malaj, el ángel del Altísimo, lo detuvo. Él actuó. Y en Génesis 26, verso 5, dice, por cuanto Abraham anduvo en mis leyes, mandamientos, estatutos y ordenanzas, se le tomó por justicia y entró en pacto con el Altísimo. Entonces, vea usted cómo el Padre dice por qué Abraham fue considerado un justo. Porque anduvo en sus mandamientos, una ley anterior a la que nos dio por medio de su siervo Moisés. Entonces, no creamos absolutamente en lo que dijo ese hombre de Pablo de Tarso, porque no es así. Su mensaje no es consistente con las verdaderas escrituras. Cuando usted realmente se encomienda al Altísimo Creador mediante su Hijo Yeshua, ruega en oración que se abra su entendimiento y se convierta en un verdadero escudriñador de su palabra, es que usted podrá advertir el sutil engaño de Pablo de Tarso. Así que, dice el texto, saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que el Altísimo había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Este hombre fue tan sutil, tan inteligente como la serpiente antigua,
que les pudo hablar con verdades que están en la Biblia, para que usted no refutara el mensaje y no dijera, no, es que ¿de qué habla este hombre? No, es que si están las escrituras, yo lo he leído y habla así, y habla de que el creyente Abraham y que tuvo fe. Pero vea cómo lo maquilló y le apostó a todos aquellos cómodos creyentes que se conformarían con lo que otra persona le dijera. Es que, oiga, ¿cómo me dice eso si está en la Biblia? Bueno, ya en los anteriores estudios dijimos cómo el mismo Todopoderoso Creador nos llama a probar los espíritus, a probar si un profeta es falso o no. Ya vimos cómo Él nos ordena y nos dice, al falso profeta lo matarás, no lo escucharás aquel que te enseñe rebelión contra tu Todopoderoso. Y su profecía, si no se cumple, es señal de que no viene de parte de mí, es un falso profeta. Y sigue aún más diciendo que Él permite esos espíritus de engaño para probar quién realmente es fiel, es leal a Él, a su mensaje, a su Torá, a su enviado Yeshua y a sus profetas. También Yeshua nos dijo, prueben los espíritus. ¿Y acaso dijo, prueben nomás los espíritus que estén fuera de las escrituras? No, nos dijo más. ¿Les parece que en las escrituras está la vida? Bien hacen, escudriñen. No nos dijo nomás cuando puedan lean someramente y créanle todo a su pastor, a su moré, a su sacerdote, a esos que se ponen títulos tan soberbios que ni Yeshua se lo puso y que nos dijo, nomás yo soy su maestro, nomás yo soy su rabí. Así que, bueno, están todas las cosas aclarándose para el que en humildad le ruegue al Todopoderoso Creador que le haga entender si lo que dijo este mentiroso, aunque esté en la Biblia, es digno de seguirse o no. Escrito está que solo al Altísimo Creador seguiremos, amaremos, serviremos y por su nombre juraremos. Y envió a Yeshua como su representante, que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, es el camino al Padre. Es la verdad, es la palabra del Padre. De ahí en fuera usted tiene que cuestionar todo lo que cualquier persona le digamos. Esto que dijo este mentiroso de Pablo, usted lo tiene que contrastar con Génesis 26, 4 y 5. Lo que decíamos, ahorita multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, Abraham, y daré a tu descendencia todas estas tierras y naciones, y estas serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mandamientos, estatutos y mis leyes. Ahora se lo leo textual como dicen las escrituras. No dice por cuanto le creyó, sino porque actuó y obedeció sus mandamientos como consecuencia de haberle creído. Ahora, ¿qué sigue diciendo este mentiroso en Gálatas, capítulo 3, verso 10? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Se fija? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, porque por la ley ninguno se justifica para con el Altísimo. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Nuevamente, la retórica, la forma de expresarse de Pablo de Tarso es como cualquier político. Son palabras tan rebuscadas que a usted a veces le da vergüenza sentirse un ignorante y decir, ¿seré yo nada más el que no entendió la forma de expresarse tan elevada y sofisticada de este político?
Si pregunto y digo que no entendí, ¿me veré muy mal? ¿Me pondré en evidencia como un ignorante? ¿Me dirán acaso indocto e inconstante? Entonces mejor pongo cara de inteligente y me quedo callado y solamente agarro aquello que mi cerebro entendió y eso pongo en obra. Así fue la estrategia de Pablo de Tarso. Como un político engañador que te marea con mensajes nada claros para que tu mente confortable crea lo que quiso. Entonces aquí este hombre maligno está diciendo una blasfemia tan horrible que los que dependen de las obras de la ley, ¿qué son las obras de la ley? Si la ley te ordena que tengo que ser minuciosa, no me puedo oír el mensaje así en una sola línea porque estoy contando con que lo van a oír personas que todavía están en el catolicismo y cristianismo y aunque son gente que ama mucho del Altísimo y de su enviado Yeshua, también es cierto que lastimosamente son gente con una profunda ignorancia de las Escrituras. Entonces tengo que regresarme para decirles conceptos muy elementales, como por ejemplo, con mucha bendición encontramos quienes nos hablan de que los 10 mandamientos están vigentes, aunque aparten el día de reposo, ¿verdad? Y lo hayan cambiado por el domingo. Pero por lo menos son conscientes de que hay 10 mandamientos. Pero desconocen que la ley del Altísimo Creador está compuesta por preceptos, estatutos, regulaciones, ordenanzas, que componen todo un sistema que es la ley. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, que es como por decirlo la ley base de todo, nos dice, no matarás. Pero el Padre, en las regulaciones que están dentro de su ley, ordena, ahí es una ordenanza, en una regulación que hizo, que para el que mató accidentalmente a su compañero, haya una ciudad refugio para un propósito en específico. Esa es una regulación que usted, si llega a cometer el accidente de matar a un compañero suyo, entonces usted tiene que obedecer el precepto, la ordenanza de tener ya una ciudad refugio para que ahí pueda ser usted refugiado, vaya la redundancia, para evitar la venganza del deudo del que le sobrevive al muerto, ¿no? Entonces, esa es una ordenanza. Y así por el estilo le puedo manejar que hay muchas y que los estudiosos dicen son alrededor de 613 preceptos o mandamientos. Las convocaciones del Altísimo Creador, Él nos ordena que nos reunamos con Él en ciertas fechas que están en Levítico 23. Pero si usted lee los 10 mandamientos, usted no va a encontrar nomás que guardar el día de reposo. Pero usted dice, entonces es un día. No, porque el Padre dice, guarda el día de reposo. Y el día de reposo puede ser un día en específico que Él nos da para que nos pueda otorgar su perdón, que es llamado como Yom Kippur en hebreo. No quiero ahorita rebrujarlo con más conceptos que usted seguramente desconoce. Solo quiero decirle que cada mandamiento que el Padre ordenó es una obra. Y según Deuteronomio 28 nos dijo, miren pueblo mío, hoy han hecho un pacto conmigo. Yo seré su todopoderoso y ustedes serán mi pueblo. ¿Lo quieren? Sí, amén. Bueno, pues entonces ustedes van a tener que obedecer mis reglamentos, mi ley. Como cuando usted le dice en un trabajo, ¿quieres ser mi empleado? Tienes que obedecer mi reglamento. ¿Lo aceptas? Sí, firma contrato. No, que te vaya bien, no entras al pacto. Así de sencillo, así el Padre le dijo a su pueblo. Y su pueblo tiene tantas obligaciones como bendiciones.
Y en Deuteronomio 28 nos dice, las obedeces, bendición. No lo obedeces, lo contrario. Es muy lógico, ¿no? De entender que las cosas sean así. Bueno, entonces, dicho ni más ni menos que por el Todopoderoso Creador, en Deuteronomio 28 dice, si tú procedes conforme a las obras de mi ley, tendrás bendición. Serás próspero, todo lo que tengas dará fruto. Pero este desgraciado mentiroso de Pablo de Tarso, al cual la ley ordena que matemos al falso profeta, al mentiroso. Yo no lo puedo matar, pero mato sus obras. Y con mucho celo por mi Padre, y por su ley, y por su enviado Yeshua. Hablo así, siendo cómo se atrevió a blasfemar así en contra de la palabra del Altísimo. Maldito, están bajo maldición los que obedezcan al Todopoderoso Creador, señores mesiánicos que se dicen maestros de la ley, que no ven tremenda blasfemia, que no la ven, están tan ciegos. Seguimos con la misma historia vez tras vez que los profetas les han hablado de parte del Señor Todopoderoso. Obedézcanme, dejen sus malos caminos. ¿Y qué han hecho con los profetas? Israel, ¿qué has hecho con los profetas? Los vituperas, los apedreas, los encarcelas, los matas. ¿Y qué haces con el que te da un mensaje de prosperidad, de comodidad, de solo cree? Lo abrazas y lo haces tu ídolo. ¿Y sabes cuándo va a dejar de estar maldita la tierra? ¿Cuándo van a dejar de haber catástrofes, volcanes en erupción, terremotos, hambrunas, inundaciones, incendios, maldad? ¿Sabes cuándo? Cuando obedezcas al que te creó, Allá Sebaot, bendito sea su nombre. Cuando abraces al mensaje del que te está regañando, exhortando y diciendo, deja la mentira y la comodidad, deja la doctrina de la prosperidad. ¿Qué te dijo Pablo? Vas a ser arrebatado. Solo por creer te van a llevar en nubecitas de algodón a la final trompeta. Eso no te llevará a ningún buen fin. La palabra del Todopoderoso Creador dice que al contrario, que el que esté actuando conforme a su ley, ese será bendito. Y para los que han querido justificar, siempre solo hay que justificar a Pablo de Tarso. ¿No les parece extraño que a nadie más que a Pablo han tenido que justificar diciendo, no, es que usted no está entendiendo, usted es indocta e inconstante? Como aquel que entrevista al político, no, usted mejor calladito, no se ve tan ignorante, usted diga que le entendió todo el mensaje de mentira y de rebuscación de ese político. Así nos dijeron que supuestamente Pedro en su segunda carta había dicho que el mensaje de su amado hermano Pablo, cuando se mantenían de pleito, porque era un mensaje totalmente opuesto, que él decía que los indoctos inconstantes no entendían su maravilloso mensaje. ¿Y qué hace usted para que no le digan así? Indocto, torpe en las escrituras, que no lee con constancia para su perdición. Usted no cuestiona lo que Pablo de Tarso dijo. Y los más estudiosos que dicen, es que Roma le cambió el mensaje a Pablo. Es que Pablo no quiso decir eso. Es que Pablo se refería a la ley oral, al Talmud que crearon los falsos judíos o auténticos judíos que no merecían ser el pueblo del Altísimo, que le añadieron y le quitaron a su ley para hacer cargas de hombres.
Esto no es verdad. Y de ser así, este hombre que no escatimaba en palabras, tan no las escatimaba que el Nuevo Testamento está compuesto mayormente por el mensaje de Pablo de Tarso, de 27 libros o cartas que tiene el Nuevo Testamento de la Biblia protestante. En el Brit Hadashah Nuevo Testamento, 13 son de la autoría de Pablo. Entonces, él en su discurso, en su multitud de palabras, pudo haber abundado un poquito más y haber especificado. Oh, hermanos, o como decía el que él era el padre, ¿verdad? El único padre. Hijitos míos, no obedezcan a la ley oral de estos fariseos, de estos falsos judíos, porque eso te hace maldito. ¿Acaso le costaba mucho haber podido agregar para ser más específico en su mensaje? Ah, no, pero ustedes metainterpretando, yéndose más allá, justificando al falso profeta, al ídolo, han abrazado su mensaje y lo defienden tal cual el católico defiende a sus monos llamados santos y a sus vírgenes que son demonios detrás de esas figuras hechas por hombre. Así que no me venga usted a decir que usted ya se salió de la mentira de Babilonia que es el catolicismo. Usted, mesiánico, sigue teniendo ídolos y se llama Pablo de Tarso y va a dar cuenta porque usted no hizo distinción entre lo falso, lo vano, lo profano de lo kadosh. Y el Padre nos ordenó: enseñen a mi pueblo a distinguir entre lo profano de lo kadosh, de lo apartado, de lo digno, conocido por ustedes como santo, que es una palabra no pura. Bueno, seguimos avanzando. El justo es el que obedece los mandamientos de la ley del todopoderoso Creador. Y Pablo, contrariamente, nos dice en Gálatas 3:10 que el justo por la fe vivirá. Pero justo en el concepto hebreo israelita es el que guarda, pone por obra los mandamientos de la ley del Altísimo Creador. Justos son guardadores de verdades. Y la única verdad que hay es la ley, la palabra del Altísimo Creador. Si no, dígame usted que tanto pregona que el Altísimo es el único Rey justo. El día que usted vaya a juicio, ¿en base a qué lo va a juzgar? Si no hay un manual, un catálogo, donde usted le pueda decir, infraccionaste. Mira, el mandamiento número 1, el 2, el 3. Si eso se lo dice un humano corrupto, ¿qué le dice un humano? Te meto a la cárcel, te privo de tu libertad, te hago una infracción, porque mira, aquí está la ley. Violaste el reglamento de vialidad, el número 1 que dice que no te debes estacionar en sentido contrario. Si no le muestran una ley, usted inmediatamente saca un amparo y dice esto es un extremo, un abuso de autoridad. Cualquier acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado en una ley. Imagínese el único juez justo, Sebaot, bendito su nombre para siempre. Imagínese que no va a tener una ley, un código, una base en la que nos va a decir, tú fallaste en este y en este y en este mandamiento. ¿O qué le va a decir? Ay, no, es que mira, vamos a poner la balanza y conforme a la balanza, tu fe pesaba nada más como 3 kilos, mijo. Y tenías que pesar como 3 toneladas. Lástima, sigue participando, suerte para la próxima. Claro que no. Lo claro, lo obvio es que el Padre le va a decir tus obras. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dice en Apocalipsis 22? Prepárense, vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada quien según sus obras.
va implícita la fe, porque primero se tiene que escuchar, se tiene que leer, se procede a creer, y cuando creíste demuestras tu fe a través de las obras de Él, no las tuyas. Nosotros entre humanos tenemos una moral tan subjetiva y tan relajada, que imagínense que nos basáramos en el concepto que el humano tiene para creer que es bueno y que no. Ah, bueno, para ti puede ser muy bueno que dos hombres se vayan besando por ahí en el camino, pero para ti no, porque conoces las escrituras. Entonces, lo único que nos hace entender qué es lo bueno, qué es lo kadosh, lo puro de lo profano, es la palabra del Altísimo Creador, su ley, sus mandamientos. Ah, es que usted está en el Antiguo Testamento. Usted se quedó como que regasadita, señora. Ya, actualícese. Ah, bueno, lo llevo al Nuevo Testamento. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción a la ley, a los mandamientos del Altísimo Creador. Vea, 1 Juan 3:4. Pero ustedes, cuando alguien como yo los exhorta a hacer lo correcto, porque el Padre así nos dice a su pueblo, a los suyos, a sus siervos, como le dijo una vez a Ezequiel y está registrado en el capítulo 3. Mira que te mando que te esfuerces, ve valientemente a hablarle a ese pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, porque son un pueblo obstinado y terco. Pero si tú no les hablas de parte mía y sus almas se pierden, esa sangre te la voy a reclamar a ti. Pero si tú les hablas y ellos no obedecen, su sangre se sobre de ellos. Así que, hermanos, hermanas, su sangre sea sobre de ustedes. Porque no dirán que no hubo una mujer muy valiente, como Débora, que vino a hablarles la verdad. Como Johanán el inmersor, como Juan el Bautista. Le costó su cabeza, pero se ganó la vida en el Altísimo y en Yeshua. Que aun siendo reyes, no escatimó en decirles en lo que estaban pecando. Usted quiere mensajes que le endulcen el oído. Vaya a otro lugar. Pero qué amarga le va a saber esas palabras que le dijeron con tanta dulzura. Para el día del juicio, usted se va a arrepentir de no haber escuchado a quien le hablara con la verdad. Fíjese lo que sigue diciendo este mentiroso en Gálatas 3:13. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley. ¿Hasta dónde llega la blasfemia de ese desgraciado? De Pablo de Tarso. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, después de tan tremenda blasfemia, que dice que Yeshua nos quitó, nos redimió de la maldición de la ley. Vamos a entenderlo en su justa dimensión, porque los cómodos, cuando tú los exhortas a cumplir la ley del Altísimo, te citan Gálatas, Romanos, todo lo que escribió Pablo, lo citan para refutar y tratar de escudarse en esa mentira. Necesariamente me tengo que retroceder mucho para que entendamos. El Padre crea una humanidad fallenta, nosotros hemos sido fallentos desde un principio. El Padre nos hizo con un libre albedrío para que pudiéramos elegir entre el bien y el mal. Nosotros, siendo una humanidad muy fallenta, decidimos desobedecer desde sus inicios. El Padre da otra oportunidad, continúa la reproducción de la especie humana. Se llega a corromper tanto la tierra al extremo en que el Padre tiene que purificar a través de un diluvio.
De ahí se vuelve a repoblar la tierra a través de un varón con una genética perfecta, Noé, sus 3 hijos, uno de ellos falla, uno de ellos elegido, y de ahí viene la descendencia de Abraham e Israel, un pueblo diseñado para hacer luz y sal a las naciones, un ejemplo a seguir para que la humanidad entera pudiéramos transformar nuestra mala actitud. Como siempre ha habido un remanente que ha obedecido fielmente en la mejor forma posible de obedecer al Altísimo. Entonces, cuando el reino de Israel permanece unido, todas sus 12 tribus, a través de un rey que anduvo en un corazón conforme al Altísimo, el rey David, tribu de Judá, todo estaba unificado, todo era próspero, con ciertos castigos temporales cuando el rey David llegó a tener como humano algunas actitudes de desobediencia. Pero con todo eso anduvo en un corazón conforme al Altísimo, con un amor muy grande por el Altísimo. Y no es sino hasta a través de su descendiente, el rey Salomón, que el reino se fractura por la desobediencia. Entonces, esas 12 tribus estaban distribuidas en el territorio de Israel, que era Canaán originariamente, y el reino del norte, conformado por 10 tribus, después de haber sido muchas veces apercibido por el Padre de que se portaran bien, de que obedecieran sus mandamientos. Así como yo, hubo también gente muy regañona, con un celo tremendo por el Altísimo, diciéndoles ya arrepiéntanse. Teshuvah en hebreo. ¿Sabe usted qué significa? Además de que usted esté llorando y que le ponga una canción muy bonita y que sienta vergüenza por lo que hizo, el verdadero arrepentimiento es regresar al camino que el Altísimo nos trazó. Y ese camino es su ley, sus mandamientos, que no son a partir de Moisés, sino desde siempre. Por eso a Caín se le reclamó la sangre de su hermano cuando lo mató. Si no hubiera un mandamiento de no matar, entonces ¿por qué se le hubiera reclamado? De esa manera es que entonces el padre tiene que hacer cumplir esa advertencia y se divorcia de su pueblo, de el Israel del norte, y los expulsa. Y entonces estamos esparcidos por los 4 puntos de la tierra. Entonces, al habernos constituido las 10 tribus, que yo me considero por entendimiento del Altísimo, yo soy judía. Pero, bueno, incluyámonos para entendernos entre las 10 tribus perdidas que estamos esparcidos. Esa esposa así comparada por el Altísimo, y que usted lo puede ver en el libro de Oseas, a través de ese profeta, el Padre llama esposa adúltera, prostituta, desfiel al Israel del norte. Le dice, te doy carta de divorcio, no eres más mi esposa. Entonces, ¿a qué está expuesta esa esposa infiel? A no volver con el esposo, a la destrucción, a perderse. Por eso Yeshua dijo, vine a recuperar lo que se había perdido. Vino por su pueblo Israel, porque también Judá no se ha escapado de pecar. Entonces Yeshua, diciendo, Padre, eso que se había perdido, las 10 tribus de Israel, que ya no iban a ser su pueblo, yo ocupo el lugar que iba a ocupar esa parte de Israel.
iban a morir indefectiblemente ante su pecado y nulo arrepentimiento. Pero como siempre, ha habido un remanente, un pequeño grupo de personas que hemos sentido ese dolor de haberle fallado al Padre, esa vergüenza y ese deseo que nos invade por agradarle, por amarlo, agradecerle, que lo admiramos a Él, que nos duele el pecado de nuestros antepasados y el de nosotros, y por ese remanente, el Padre, siendo misericordioso y Yeshua compasivo, Él toma nuestro lugar. Entonces, la consecuencia que estaba prescrita en su ley, que era obviamente una maldición, porque Deuteronomio 28, me obedeces, bendición, como no obedecieron, maldición. Entonces Yeshua nos redime del castigo por la maldición a que nos habíamos hecho acreedores por no haber obedecido la ley. Eso es lo que debe de entenderse y debió de haberse escrito en total claridad. Pero ¿qué pasa? Que en la forma en que está redactado, la mayoría del creyente, muy cómodo, nada obediente, dice es que Yeshua ya nos quitó la ley, esa maldición que era la ley, porque la ley era una maldición. Eso es lo que se está entendiendo. ¿Por qué? Porque Pablo fue tan sutil que lo escribió de una forma en que él sabiendo, él teniendo el espíritu de la maldad, quien tiene mucho conocimiento, quien tiene sabiduría y visión del futuro, sabía que escribiendo de esta manera las cosas, la gente iba a pensar así después de que pasara un buen de tiempo de aquellos que sí conocían la ley. Entonces es ahí donde se dice, no. Si Yeshua, dijera usted cristiano, si Jesús ya me quitó la maldición que era esa de la ley, entonces, maldito el que es colgado en un madero, y Yeshua se hizo maldito por nosotros, pero ya nos quitó la ley, para que en Yeshua la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por la fe, volvemos a lo mismo. Él era el mensajero de la doctrina de solamente cree, no tienes nada más que hacer. Ahí es donde está la sutileza del engaño. Ahí es donde nosotros les decimos, mire, usted no le importe si Pablo fue creado por Roma, porque muchos judíos no reconocen a Pablo. Dicen, es inexistente. Así de sencillo. No hay registros en los documentos más antiguos de los mal llamados rabinos judíos. No hay nada que registre su existencia. Es creado por Roma. ¿Usted lo quiere ver así? Véalo así. Ah, no, es que a Pablo Roma le cambió el mensaje. ¿Usted lo quiere ver así? Véalo así. Ah, no, es que Pablo no quiso decir eso. Bueno, bajo el concepto que usted quiera creer, aquí lo importante no es venir a desacreditar un hombre. ¿Para qué? O sea, ¿qué nos ganaríamos? Aquí lo importante es hacerle entender a usted que con tanto amor quiere al Altísimo y a Yeshua, pero no se lo demuestra, porque mientras que usted no haga lo que Él quiere, usted no le demuestra que lo ama. La invitación es, mire, si usted tiene que hacer a un lado el mensaje de Pablo de Tarso y decir, yo, mira, me lavo las manos, ni lo exonero porque sí está un poco capcioso su mensaje, porque mucha gente dice, es que no entiendo el mensaje de Pablo, no lo entiendo. Cuando una vez que usted se compromete a estudiar las Escrituras a fondo, es cuando usted empieza a ver muchas contradicciones. Antes no, antes usted lo dice, a ver, voy a leer el Nuevo Testamento, voy a hacerle el favor a Dios de conocerlo un poquito. Voy a leer.
ya con sueño, medio cansada, pero a ver, el Nuevo Testamento, pues si son, la mayoría de los libros son de Pablo, pues leo a Pablo. A ver qué dice. No, aquí dice que la ley nos hace maldito. Ay, no, pues adiós la ley. Ay, aquí dice que nadie te juzgue por día de fiesta ni de esa. No, pues ninguna fiesta, no, yo solamente las de Halloween, el Santo Claus, el día de la madre, el día del compadre, el día de la borrachera y listo. Y luego aquí dice que nadie te juzgue por comida, que te comas todo, que todo es puro. Pues véngase la carnota de cerdo. Y esa es su vida. ¿Es usted un creyente mediocre? Le estoy haciendo un favor. Ni siquiera es usted un mediocre. Es usted un cómodo, un ignorante, que no ha buscado al Altísimo con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, sino que se conforma con lo que le dice cualquier otro. Usted ha escuchado la voz de cualquier otro, menos el de al que dice amar. Entonces, aquí lo que ocurre es que usted se conforma con el mensaje así de Pablo de Tarso y así actúa. Y defiende con uñas y dientes el no obedecer mandamientos porque Pablo ya lo autorizó. Entonces, si usted es de las personas que dice, bueno, yo no soy de esa gente floja, yo no soy de esa gente ignorante, yo ya estoy comprometiéndome a conocer al Altísimo leyendo sus escrituras. Es cierto, encuentro contradicciones, inconsistencias, blasfemias de Pablo, pero como no entiendo y no me quiero meter en el asunto de juzgar algo que no entiendo, lo más sabio es que usted diga, ¿necesito a Pablo para salvación? No. Usted necesita nada más obedecer al todopoderoso Creador, a su Creador y a su representante, a Jesús, Yeshua el Mesías. Es al que usted tiene que obedecer. Entonces usted lea, primero, empiece por la primera parte de ese libro, el Antiguo Testamento. Hágalo en oración, pidiendo permiso para leer sus escrituras y rogando en rodillas que sea su espíritu, su Ruach HaKodesh el que la dirija. Entonces usted, ya cuando entendió más del Antiguo Testamento, usted va a poder entender que cuando Yeshua vino, Él no predicó con la versión Reina Valera, ni existía. Él predicó con la palabra de su Padre, con las escrituras del Antiguo Testamento. Él vino a decir, bueno, miren, conforme lo que decía en Isaías, esto es a lo que se refiere. Y esto es lo que deben de dejar de hacer. Y el reino de los cielos es semejante a esto. Y les hablo por parábolas para que, como está escrito, no todo el que oiga entienda, para que oyendo no oigan y viendo no oigan, ni vean, y así no se salven. Ese es un misterio que usted tendrá que desentrañar. Entonces, usted va a decir, yo voy a leer lo que mi maestro, a quien digo que es mi Señor y sigo, porque Él te dijo, si me amas, obedece mis mandamientos, sígueme. Y mis mandamientos son los de mi Padre, porque yo no he venido a quitar nada de su ley. Entonces, usted va a llevar una lectura de las Escrituras, de manera que cuando llegue al Nuevo Testamento, usted va a decir, va a poder discernir. Esto es concordante, está en armonía con lo que dijo el Padre, y como Yeshua dijo que no venía a decir más que lo que el Padre le dijo, y como el Altísimo Creador es el mismo de ayer, hoy y siempre, entonces aquí lo único que cambia es que nos perdona. Es que a esa novia, a esa esposa que fue adúltera y que estaba destinada a la perdición, se recuperó por medio de Yeshua, que ocupó nuestro lugar. Él fue humillado, azotado, porque era por cada pecado de nosotros como pueblo, era lo que nos correspondía a nosotros pagar.
como individuos y como nación. Pero entonces Yeshua dijo, Padre, yo tomo el lugar de ellos. Entonces el Padre le da por herencia a las naciones y por excelencia a Israel. El Padre le da a las ovejas que se habían perdido y por eso Yeshua dijo, es que no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de aquellos que se quieran agregar, como lo hicieron un día los que salieron del pueblo de Egipto junto con Israel, que aun siendo extranjeros, se añadieron, y el Padre le dijo, sí, está bien, va, que vengan, siempre y cuando obedezcan mi ley, guarden mi Shabbat, se circunciden, una sola ley, tanto para el natural como para el extranjero, una ley. Entiéndase bien para los que dicen, es que está la ley del pecado, la ley de Cristo, la ley del pecado. No, una sola ley. Y si usted me quiere decir, no, mire, existe esta conforme a Pablo de Tarso, no es cierto. Dígamelo conforme a las Escrituras, a la palabra del Altísimo y su Hijo Yeshua, y verá que no hay ninguna otra ley. Que hay un Talmud hasta hoy día, una ley oral, en la que le agregaron y le quitaron los rabinos, porque en un principio tuvieron el permiso del Padre de, vamos a entrar en detalle en esto, Deuteronomio 4 dice, no le quitarás, ni le agregarás a mi ley. Estos son mis mandamientos, cúmplelos para que te vaya bien. El Padre lo que consintió es que en aquellos casos que se iban dando de forma particular, en la que el sacerdote y el jefe, el príncipe del pueblo, no vieran muy fácil de resolver conforme a la Torá. Entonces el Padre autorizó a que dijeran, bueno, a ver, se da un caso en particular. En tal lugar encontraron a un hombre sin vida. Entonces no se sabe quién lo mató, y para que no vaya a responder por esa sangre todo el pueblo de una forma inocente, entonces ahí tiene que indagar el sacerdote en unión con el jefe de esa ciudad. Ahí hay cierto margen que da el Padre para que se pueda documentar un caso nuevo en particular. A ver, esto se resolvió de tal o cual forma. Ok, regístralo para que sirva a los siguientes casos y sucesivas generaciones. Entonces eso se conjunta con la ley escrita, se hace una ley oral, que se hizo la necesidad de escribirla vez tras vez, generación tras generación, para que quedaran precedentes para resolver sobre una situación en particular que no era tan fácilmente resolverse con los datos que teníamos con la ley escrita llamada ley o Torá. A eso es a lo que el Padre permitió, pero el hombre, pervirtiendo como siempre los caminos del Altísimo, hicieron lo que quisieron y le agregaron, hicieron cargas pesadas, que son las que Yeshua les reclama a los fariseos. Dice, es que ustedes, añadiendo cargas que hacen pesada la ley de mi Padre, que ni siquiera ustedes cumplen. Pero no olvidemos que también les dijo, hagan todo lo que les digan los fariseos, porque ciertamente ellos enseñan la ley de mi Padre dada a través de Moisés. Hagan como ellos les dicen, mas no hagan como ellos hacen, porque los fariseos no son congruentes entre lo que dicen con lo que hacen. Entonces, ustedes nada más obedézcanlo si saben que están conforme a la ley de mi Padre. Si no, no. Entendamos todos esos conceptos, hermanos, para que no nos sigan engañando con falsas ideas que Roma implementó para seguir dominando de una forma que usted cree que Roma iba a decir, ay, no, sí es cierto. Ahora ya dejamos a nuestros dioses, a nuestros ídolos para convertirnos al Todopoderoso de Israel. Obedezcámosle. Sí, somos tan buenos que ahora nos convertimos en el Papa tercero, en el Papa uno, en el Papa... ¿Usted cree eso? Se lo dejo de tarea. Obviamente que son enemigos del Altísimo Creador. Y el Padre lo permite
por varios motivos. Uno de ellos, ya lo hemos dicho, para probar a los que a Él le somos fieles. Sea fiel a la palabra del Altísimo. Se lo puedo comprobar así fácilmente, así rápidamente. Que la ley no fue clavada en la cruz, como ustedes dicen, junto con Jesús. Que la ley no fue abolida. Se los compruebo. Porque en Deuteronomio 6 el Padre dice, ¿me obedeces? Bendición. ¿No me obedeces? Lo contrario. Le pregunto, ¿cómo está su vida, su familia, su economía, su ciudad, su salud, su país, su mundo? ¿Está bendecido? No. Entonces, ¿qué pasa? Si ya no hay ley. Si ya no hay ley, ya no tenemos que obedecer mandamientos. ¿No será que entonces estamos malditos porque no obedecemos la ley del Altísimo, que es eterna, es para siempre? Y que la llegada de su Hijo amado Yeshua lo que hizo fue evitar que fuéramos destruidos hace mucho tiempo atrás. Por amor a Israel, por la misericordia y la fidelidad que el Padre, bendito sea nos ha tenido, y su Hijo amado, que teniendo su mismo espíritu es igual que el Padre, tiene los mismos valores. Entonces tienen piedad de nosotros como nación, como israelitas, para no extinguirnos para siempre. Pero es la última oportunidad que se nos va a dar. Y aquellos que se digan gentiles son extranjeros, son paganos. Así que pregúntele al Altísimo si realmente usted es un pagano, un gentil, o su verdadera identidad es ser un israelita que fue disperso entre las naciones porque sus antepasados pecaron en contra de él, y entonces usted está atravesando un periodo de gentilización. Se está asimilando a la cultura de los gentiles, de los paganos. Pero usted en cualquier momento puede decir, renuncio todo nexo con lo pagano. No quiero ser extranjero pagano. Quiero ser el israelita que una vez fui, descendiente de padres israelitas, y pido perdón por los pecados de ellos, los míos, los de mis hijos, y recíbame nuevamente. Ayúdame, buen pastor, Yeshua, quien dio la vida por las ovejas. Ayúdame a andar en tu camino, en tu verdad, en tu emet, para tener la vida en ti. Y si soy definitivamente un extranjero, como lo fue aquellos que se salieron de Egipto junto con Israel, ayúdame a ser ese extranjero que tuvo una sola ley para tener derecho a vivir entre israelitas y ser bendecidos como ellos. ¿Se fija qué sencillo? ¿En qué poquito tiempo, en una hora, estamos destruyendo todo el falso evangelio de Pablo de Tarso? ¿Le va a costar trabajo asimilarlo? Sí. A nosotros también nos costó mucho trabajo porque era mi apóstol favorito. Pero nada que Yeshua no nos pueda hacer entender y procesar en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces sí ser nuevas criaturas, nacer de nuevo en el Espíritu y caminar conforme a la guía de vida que el Padre y su Hijo nos vinieron a dar, que es su bendita ley, su Torah, sus mandamientos. Y no son solo 10 mandamientos, amigos. Son muchos más. Tú puedes estudiarlo. Aquí tenemos como 18 estudios de Torah para que vayas entendiendo algunos mandamientos. Hay otros canales que también están enseñando Torah. Pero tú puedes estudiar Torah con la ayuda del bendito buen maestro Yeshua. Él te va a guiar. Y si ves otros canales, nomás ten cuidado con los nombres que están dando, porque son nombres blasfemos. El nombre de Yahweh es un nombre blasfemo, es un nombre de un demonio que desgraciadamente está muy, muy, muy de moda, muy acentuado en la boca de los estudiosos de la bendita palabra. Desgraciadamente, es una advertencia nada más. Bueno. Entonces, ya para terminar, vamos a avanzar un poquito más en este punto
Ahora, viendo las contradicciones de Pablo, acabamos de ver que dice que la ley es una maldición, ¿sí? Que Yeshua nos redimió de esa maldición. Que decimos, si desentrañamos bien las cosas, podemos entenderlo también como que lo correcto que se debe de entender es Yeshua nos redimió de la ley, no de la ley, sino de las consecuencias de haber violado nosotros la ley, y era maldición. Eso era lo correcto que se debe haber escrito. Pero en un mensaje muy sutil nos lo dice así como para que creyéramos en eso y viéramos a la ley como una maldición. Entonces, ahí está la sutileza. Si lo hubiera dicho totalmente así, claro, no obedezcan la ley, es una maldición, lo hubieran matado los primeros 5 minutos de haberlo dicho en Israel, puesto que todavía había mucha gente celosa y obediente de la ley del Altísimo. Ahora, ¿qué dijo a favor de la ley este hombre? Por lo que estamos diciendo es que es un crucigrama este hombre, es un rompecabezas, porque por un lado te dice es buena y luego por otro lado te dice es mala. Sí, cásate, no cásate, sí, circuncídate, no circuncídate. Y esa confusión fue su estrategia. ¿Qué dice en Romanos 7:14? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, es kadosh, y el mandamiento es kadosh, es santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué quedamos pues? Y luego en Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena. Entonces, para todos los que refutan que la ley es mala, que no se debe de obedecer, conforme a lo que les dijo su apóstol Pablo de Tarso, los invito a que tomen esos pasajes que él dijo, y así como han utilizado muy cómoda y tristemente los textos que dicen, no, ya la ley ya no. A ver, ¿por qué no toman estos versos? A ver, a la otra que alguien les digamos, obedece mandamientos, usted diga, si es cierto, porque como dijo Pablo, la ley a la verdad es buena y el mandamiento es santo, es kadosh, justo y bueno. Si es que sí es cierto, voy a cumplir mandamientos. Ya no voy a contradecirle más, ya no voy a pelear de que si debo o no guardar mandamientos. O póngame Romanos 7:12, porque sabemos que la ley es espiritual y sabemos que lo espiritual, conforme al Espíritu del Padre, es bueno. O cíteme si Primera de Timoteo 1:8 y dígame, porque sabemos que la ley es buena, entonces ya no reniego más de la ley y gracias por decirme que cumpla mandamientos. No crea usted que engaña al Todopoderoso Creador, si engaña a usted para su propia perdición. En Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Vamos a ser justos, vamos a tratar de ser justos y no atacar a alguien solamente por atacarlo. Desgraciadamente las versiones a veces nos hacen variar la esencia del mensaje. La mayoría de las veces, felizmente, aunque cambien de palabras sinónimas, el mensaje es el mismo. Pero hay versiones que sí cambian totalmente el mensaje. Y la mayoría de las versiones de Biblia dicen esto, dicen que ya era necesario el cambio de ley. Entonces, el creyente, ignorante y rebelde, dice, ya ve, se necesitaba cambiar la ley. Pero cuando usted conoce el contexto de las Escrituras, esto se refiere a que los judíos refutaban si Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, era realmente sumo sacerdote o no, porque unos refutan. Es que si es judío, no podía ser sacerdote, porque eso era exclusivo para la tribu de Leví.
y además hijos del linaje de Aarón. Entonces, si Jesús no puede comprobarse hasta hoy día con los datos que tenemos de que haya sido descendiente de un levita de la línea de Aarón, entonces ¿por qué le llama sumo sacerdote? Y aquí Pablo les está refutando y diciendo, es que, mira, si la perfección fuera por el sacerdote de los levíticos, de levitas, entonces, ¿qué necesidad habría de levantarse otro sacerdote, según el orden de Melquisedec? Porque aquí con Melquisedec, que nos dice que no tiene genealogía, que era y es un misterio, entonces decimos, si él no tiene genealogía, si no tiene padres, entonces, ¿de qué tribu era? Y si Yeshua se compara con ese sacerdote Melquisedec, que es rey de justicia, Melquisedec, así es como se dice en hebreo, entonces Pablo dice, pero si Yeshua es puro, es bendito, entonces él, si el sacerdocio por medio de los levitas hubiera sido tan perfecto, pero no lo fue, se equivocaron, dejaron de cumplir con la ley, como está en Oseas 4:6, y hay otros textos que también así lo dicen, Sofonías 1:4, Sofonías 3:4, por citarles algunos nada más. Entonces, si el sacerdocio por medio de los levitas no fue perfecto, entonces ¿por qué Yeshua no habría de quitar o pasar por alto ese mandamiento de que solamente por el linaje de los levitas, si no fue tan eficaz ese linaje para ser sacerdotes? Eso es lo que debe entenderse en su contexto. Sin embargo, muchas traducciones te dicen, es que Pablo está diciendo que la ley fue ineficaz. Por eso se quitó, por ineficaz e inútil. Y en honor a la verdad, no en todas las versiones dice así. Así que ahí hicieron decir a Pablo algo que está mal. Entonces, otra invitación a ustedes que siempre tratan de justificarse en Pablo de Tarso para desobedecer la ley. Escudriñen, oren, antes de decir que la ley es una maldición, que la ley ya no hay que cumplirla. Vamos a seguir escudriñando y lo que tenga que atacarse y decir, esto lo dijo Pablo en varias o en todas las versiones que hemos leído, esto fue exactamente lo que quiso decir, eso lo vamos a refutar. Pero lo que no, vamos a decir, bueno, aquí ya fue composición de una versión. Pero volvemos a lo mismo. No estamos para dar una sentencia contra Pablo, ya sea absolviéndolo diciendo que Pablo era bueno, ni para hacer una sentencia condenándolo y diciendo que se va a ir al infierno. Gracias. Estamos aquí para refutar las cosas que dicen que dijo Pablo, para atacar la ley del Altísimo y con esos pretextos desobedecer los mandamientos del Creador. Para eso estamos aquí, para ofrecer evidencias contra las cosas que dicen que dijo Pablo de Tarso en contra de la ley, porque nosotros somos defensores de la ley del Altísimo Creador. Porque tan pecador es, tan delincuente el que roba un carro, como el que se hace cómplice y le va diciendo, hey, le echa aguas, ahí viene la policía, córrele. Es cómplice. Como nosotros no queremos ser cómplices de eso, y como hemos escudriñado su palabra, y lo que se nos ha dado de favor de conocer las Escrituras, se los transmitimos a ustedes. Ya está en cada quien saber si lo acepta o no. Vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar. Por el estudio de hoy tuvimos que regresarnos mucho como siempre para los que conocen muy poco de las Escrituras. Quede una semilla sembrada en ustedes, como un día nos dijo el Padre.
ustedes son sembradores. Ustedes hablen y lo que están hablando de mi palabra dará frutos, aunque ustedes no lo vean. Entonces, nosotros estamos sembrando esta semilla. Su obligación es pedir permiso para escucharnos. En oración, pídale permiso a su Creador mediante Yeshua, su único rabí, maestro, buen pastor. Pida permiso. Y si Él se lo permite, entonces usted nos escucha y dice, esto me impactó. Y solo usted me puede aclarar la verdad. Si el Padre le dice que sí, obedezca y empiece a caminar en esa línea. Y si no, jamás nos vuelva a escuchar. No nos crea. Tiene usted que probar todo espíritu. Todo. Bueno, vamos a avanzar solamente en un texto más para ya dar por terminado esto. En la versión traducción lengua actual de Hebreos 7:18 dice, así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor y eso nos permite que seamos sus amigos. Entonces, esto volvemos a lo mismo. Quizá pueda obedecer a una mala traducción que está haciendo decir en Pablo algo que no es correcto. Sin embargo, volvemos a decir lo mismo. ¿Por qué solamente a Pablo le hicieron decir cosas que no dijo? ¿Por qué de Pedro, de Mateo, de los demás? Los otros editores de la versión del Evangelio o Buenas Noticias, ¿por qué a ellos no hay que corregirles? Y vaya que no es que yo niegue que Roma no haya metido ahí sus manos porque las metió en todo. Roma fue el encargado de establecer el canon de los libros que iban a integrar, o cartas, que iban a integrar el Nuevo Testamento. Y de ahí partieron todas las demás versiones, traducciones, las derivaciones de Biblia de protestantes, de católicos. Pero ahí quien intervino directamente fue Roma. Roma se apoderó de todos los escritos de los primeros mesiánicos, de los primeros meshijines, los creyentes en Mashiach Yeshua, que estaban en Jerusalén. Entonces ahí es cuando Roma, siendo que era el imperio que gobernaba bélicamente hablando con su ejército, ahora sigue gobernando Roma, pero ahora manipula sin espadas, sino con la fe. Entonces ellos se apoderaron de todos esos escritos, excepto algunos que creemos todavía puedan estar resguardados por ahí, escondidos en algunos refugios de los primeros cristianos que fueron perseguidos, propiamente dicho mesiánicos. Entonces es claro que Roma le cambió a muchas cosas el mensaje. La buena noticia es que si usted busca con todo su corazón y con todas sus fuerzas la verdad del Creador, si usted como padre a sus hijos les da de comer, les da juguetes, cuánto más no el Altísimo Creador, que es bueno. Solo que tiene que ver que usted realmente está interesado y comprometido en conocer su verdad para que Él le revele lo que es su verdadero mensaje. Él está haciendo un despertar a muchos de su pueblo para que no aleguemos ignorancia, pero tiene que haber interés, lo hemos dicho. Nadie va a capacitar a un empleado de una forma tan exhaustiva, dando los secretos de la empresa, cuando aún no se conoce al empleado recién ingresado. Esos son privilegios para gente que ha mostrado lealtad, permanencia, constancia, interés, compromiso. Así que comprométase, búsquelo en espíritu y verdad con todos sus recursos para que el Padre pueda cada vez más revelarle conforme a su voluntad. Y entonces usted entienda que esa versión, traducción lengua actual, es equivocada. No puede decir que si la ley de Moisés, para empezar, no es la ley de Moisés, es la ley del Todopoderoso Creador, dada por medio de su siervo Moisés.
Dice, así que la ley de Moisés ha quedado anulada. Claro que no. El mismo Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, ni una comita, sí. Mateo 5:17. Entonces es totalmente falsa esa declaración. Y fue anulada porque resultó inútil. No, inútil no es la ley. Inútiles somos nosotros, los desobedientes. Eso sí somos inútiles. Porque si hubiéramos obedecido esa ley, otro gallo nos cantaba, como decimos en mi pueblo. Bendiciones a desbordar por parte del bueno, del bendito. Akadosh Baruj Hu, ya bendito sea nuestro Padre. Imagínense si ahorita en un mundo tan perverso, tan malo, sigue lloviendo, sigue habiendo sol, sigue habiendo comida, sigue usted respirando, sigue usted teniendo momentos de alegría. Imagínese cuánto más no desbordaría las bendiciones de los cielos sobre aquellos obedientes. Nomás póngase en el papel de papá y entenderá. Ahora, sigue diciendo, esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso, ahora esperamos confiadamente en que Dios nos dé algo mucho mejor y eso nos permite que seamos sus amigos. Totalmente blasfema y equivocada esa versión, ya sería cuestión de cotejarla con otras más, pero sea como sea, si hicieron decir eso a Pablo lo dijo, quiero que le quede bien claro, eso es una declaración 100% blasfema y mentirosa. La ley, claro que nos hace perfectos, el mandamiento es sabio y perfecto, es una lámpara a nuestros pies. Es una delicia, como decía el rey David. ¿Con qué purifica el joven su camino? Obedeciendo sus mandamientos. Entonces, si no nos vamos a guiar por el instructivo de vida que nos dio el Creador, para bien de una perfecta conducta de la creación, entonces, ¿por cuál nos vamos a regir? Por la de nosotros, vamos a hacer una reunión todos los creyentes y vamos a proponerle a Dios nuestra ley, vamos a decirle que la de nosotros sí es perfecta. ¿O cómo? ¿Cómo cree usted? ¿Verdad que es como hasta para dar risa o hasta para ofender? Imagine usted nada más, el fabricante de los motores Ford. Él creó su línea de automóviles y con ello su manual, su instructivo, para vida y buen funcionamiento del motor. Pero usted dice, no, es que el instructivo de motores Ford no sirve para nada. Yo voy a hacer como quiero. En vez de ponerle gasolina, le voy a echar agua. No es económico. Mira, es que yo soy más listo que el fabricante de Ford. Yo le voy a echar agua. ¿Se imagina usted lo que le va a pasar a su motor? Bueno, eso es lo que pasa con la humanidad por querer desobedecer el manual de vida del Todopoderoso Creador. Síganle de necios y sigan sufriendo. No más que, mijitos, a la hora de sufrir, no le reclamen al Altísimo Creador, porque para eso sí estamos muy buenos y muy prontos, ¿verdad? Cada vez que algo va mal en nuestra vida o lo que vemos enfrente, Dios, ¿por qué permites eso? No, somos nosotros los que decidimos vivir bajo nuestras propias reglas, totalmente falibles, totalmente desperfectas, pues no nos quejemos, ¿no? Y por último, ¿qué dice el Salmo 19:8? Los mandamientos del Altísimo son rectos, que alegran el corazón. El precepto de ella es puro, que alumbra los ojos, y muchísimos más salmos que conocemos, proverbios, textos de Eclesiastés, todo lo que lleve sabiduría, palabras de los profetas, exaltando la ley del Altísimo Creador. Eso es lo que debe de quedar en nuestras mentes. Él algún día va a mostrarnos qué feliz va a vivir la humanidad, ese remanente de Él que ha estado convencido de que no hay otra forma de vivir felices
sino obedeciendo la palabra, los mandamientos del Altísimo Creador. Se van a dar cuenta la diferencia entre una tierra totalmente bendecida, la nueva Jerusalén que esperamos, a una tierra en oscuridad, que no le llueva, que esté en maldición, una población enferma, una población sufrida porque su compañero lo defrauda, le roba, lo engaña. Vamos a ver esa diferencia. Mientras tanto, el verdadero, el auténtico, genuino pueblo del Altísimo, nos seguimos preparando para aspirar a una mejor ciudadanía en la Nueva Jerusalén. Así que los invitamos al siguiente estudio. Los anteriores y los que vengan los tenemos documentados en programa de Word para quien quiera que se le compartan estas citas de las Escrituras y hagan su propio estudio a conciencia. Los daremos, se los dejamos a su disposición, solamente que ya sea que en la bandeja de comentarios nos escriban solicitando esta información, o bien nuestro correo Juan 5, o sea la palabra 5, seguido del número 39, @gmail.com. Ese es nuestro correo, todo a minúsculas, todo seguido, y con gusto se los hacemos llegar para que ustedes ni den por cierto lo que les decimos, ni lo rechacen hasta que hagan oración y en su propio estudio puedan entender la verdad y puedan recapacitar a tiempo, pedirle perdón al Altísimo por el tiempo que despreciaron su ley, por el tiempo que tomaron por ídolo a Pablo de Tarso, esa figura, ya sea que existiera o no, y empiecen a caminar conforme a la voluntad del Altísimo y no camine usted como cualquier hijo rebelde conforme a sus propios reglamentos. Y el siguiente estudio vamos a empezar por hablar que Pablo contradice lo que el Mesías Yeshua nos dijo, bendito sea Yeshua, el único rabí, Rabbeinu Mashiach Yehoshua de Nazaret. Y pues también vamos a ver otros puntos, como Pablo rechaza la circuncisión. Aquí este es un tema que los varones rechazan muchísimo, aunque sean, según ellos, mesiánicos, se convierten en nesiánicos, siendo muy necios en este sentido. Y pues aquí vamos a hacer un estudio que yo creo que nada más va a abarcar esos puntos por ser muy extenso el contenido de estudio de la circuncisión. Bueno, es todo lo que tenemos que decirles. Les agradecemos su atención y pues si el Altísimo Creador mediante Yeshua, nos vemos en el próximo estudio. Mientras tanto, al que quiere realmente ser el pueblo del Todopoderoso Creador, les decimos Shalom.